Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Benito Aláez Corral y soy catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Además, soy el investigador principal del proyecto de I+D+I, financiado por la Agencia Estatal de Investigación del periodo 2024 a 2027, Derecho a una educación inclusiva y principio de igualdad. En este primer vídeo que les estoy ofreciendo, voy a tratar de explicar cuáles son los objetivos y la metodología que vamos a seguir en este proyecto de investigación. Se trata de un proyecto de investigación de carácter científico-jurídico. El objeto del mismo, en principio, es el de analizar e indagar si existe una fundamentación jurídico-constitucional que nos permita afirmar que el derecho a la educación, recogido en el artículo 27 de la Constitución española, derivado del derecho a la igualdad del artículo 14, es un derecho a una educación que además ha de ser una educación inclusiva. El concepto de inclusividad es un concepto que se construye por el derecho, pero que toma como punto de partida el entendimiento de lo que es la inclusividad en la educación sobre bases pedagógicas. De ahí que el equipo de investigación de este proyecto, aunque predominantemente esté compuesto por juristas de distintas universidades españolas y de algunas universidades de otros países, también tenga en su seno a investigadores del mundo de las ciencias de la educación, pedagogos que en último extremo son los que nos ayudarán en una primera fase del desarrollo del mismo a perfilar el concepto de inclusividad educativa y diferenciarlo de otros conceptos diferentes y antagónicos, como pueden ser el de segregación o el de integración. Una vez que tengamos claro que el concepto de inclusividad es el que reflejan los documentos legales e internacionales que hasta el momento se han aprobado y que hablan de la misma, el siguiente paso en este proceso de investigación será indagar efectivamente si del texto constitucional español, interpretado a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por España, tal y como ordena el artículo 10, apartado 2 de la Constitución española, es posible deducir esa inclusividad como una característica necesaria y obligatoria del derecho a la educación que la Constitución garantiza a todas las personas. Si ese es el caso, es la hipótesis de partida de este proyecto, el siguiente hito que tendríamos que alcanzar en el proceso de investigación sería el relativo a ver cuál es el alcance, en términos jurídico-constitucionales, de la obligación de inclusividad que se deduciría de ese artículo 27 y del derecho a la educación. El alcance en términos de obligaciones para los poderes públicos y de derechos subjetivos para los ciudadanos que pretendan hacer valer ese derecho fundamental a esa educación inclusiva. Y como tercer y último elemento dentro de este estudio, de este análisis del derecho a la educación inclusiva desde un punto de vista constitucional, también tendríamos que analizar qué poderes públicos y con qué concretas técnicas normativas son llamados a implementar, desarrollar y hacer eficaz el derecho a la educación inclusiva. Dado que somos un Estado descentralizado políticamente y por tanto compuesto, es preciso saber en el reparto entre el Estado y las comunidades autónomas qué rol le corresponde a cada uno de estos docentes a la hora de implementar la educación inclusiva. Y del mismo modo, dado que la educación inclusiva es un elemento que forma parte del contenido de un derecho fundamental, el derecho fundamental a la educación, también necesitamos conocer con cierto detalle si el desarrollo de la inclusividad en el ámbito educativo, en todas sus facetas, o solo en parte, y en cuáles, es algo que forma parte bien del desarrollo del derecho fundamental, bien de la regulación de su ejercicio, en cuyo caso será preciso
que se desarrolle o se regule por ley orgánica o por ley, y qué parte, por el contrario, es una concreción más técnica o de detalle que es posible que se implemente y que se concrete por disposiciones de rango infralegal, sin violar con ello la reserva de ley, y por tanto por el Gobierno mediante disposiciones reglamentarias. Todo ello intentaremos hacerlo siguiendo un método también de estudio comparado. No vamos a analizar todos los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, pero sí al menos aquellos ordenamientos de la Unión Europea que pueden servirnos de una mayor ilustración por nuestra tradición histórico-jurídica común, como pueden ser Alemania, Italia o Francia. Y a la luz de la regulación de la inclusividad educativa en esos países, pues veremos si algunos de esos elementos se reproducen y se comparten en nuestra Constitución española y en nuestro modelo de construcción, o por el contrario no es el caso. Como digo, este es el primero de los vídeos que pretendemos subir al canal del proyecto Eduquinclu en YouTube. No será el último. A lo largo de los próximos años, con una cierta periodicidad, bimestral o trimestral, intentaremos los distintos investigadores subir diversos vídeos en los que vayamos comentando pues, los progresos en el análisis de la educación inclusiva que vayamos alcanzando a lo largo del mismo. Esperemos que sea una forma de transferir a la sociedad el conocimiento científico que, con los recursos que la sociedad pone a nuestra disposición a través de los presupuestos generales del Estado, hemos recibido. Por el momento esto es todo. Muchas gracias por su atención.